Bueno, en el video anterior vimos algunas consideraciones fisiológicas acerca de la resistencia aeróbica y empezamos a analizar lo que se llaman los componentes de la carga y vimos particularmente el primer componente de la carga en un plan aeróbico, que es el tipo de ejercicio. Ahora vamos a hablar de los restantes componentes de la carga y uno de ellos es el control de la intensidad aeróbica. Bueno, tradicionalmente la intensidad aeróbica se controla a través de la frecuencia cardíaca. Es una variable muy utilizada en el ámbito, en todos los ámbitos del ejercicio. Va desde el rendimiento deportivo, por ejemplo, con GPS, se mide la carga interna fisiológica, se llama, de los deportistas por la variabilidad cardíaca que tienen los deportistas cuando compiten. A tal punto, por ejemplo, en un torneo de tenis, en un final de un Grand Slam, se observó un promedio de casi 164 pulsaciones por minuto durante un partido de casi 3 horas. Y esto no es menor porque nos plantea los picos o las zonas de intensidad cardíaca a las cuales el deportista tiene que estar adaptado por el nivel de exigencia del deporte. Los problemas que plantea la frecuencia cardíaca es que es una variable que no solo nos indica a nosotros la función del corazón, sino que justamente puede tener muchas modificaciones de acuerdo a muchos aspectos. Por ejemplo, las personas que están deshidratadas, o cuando estás deshidratado, la sangre pierde plasma, se pone más espesa, y eso hace que aumente lo que se llama la resistencia periférica. ¿Mm? Al aumentar la resistencia periférica, va a aumentar la presión arterial y con ello va a aumentar la frecuencia cardíaca, de tal manera que se sabe que por litro de sudor perdido en deportistas, aumenta casi 8 latidos por minuto la frecuencia cardíaca. Y en este caso la frecuencia cardíaca no estaría, la demanda del corazón, la mayor actividad cardíaca no estaría en relación a la demanda muscular, estaría en relación a una demanda fisiológica que es la falta de reposición de líquidos, por ejemplo. ¿Sí? También se observa una gran variación de la frecuencia cardíaca con respecto a la humedad, a la temperatura ambiente, relacionada a este tema de la hidratación. También está muy asociada a factores psicológicos. Por ejemplo, se observa que pensar en hacer actividad física ya eleva la frecuencia cardíaca, e inclusive la frecuencia cardíaca puede bajar durante el esfuerzo cuando los sujetos están muy cansados, debido a que, a pesar de que perciben el ejercicio muy intenso, es por una fatiga que les impide reproducir un movimiento intenso, y eso hace que el corazón trabaje menos. ¿Sí? Entonces tiene varias cuestiones por la cual es una medida fiable, pero hay que tomarla con pinza. La frecuencia cardíaca se puede tomar con pulsómetros, con cardiotacómetros, se llama, o frecuenciómetros. También se puede tomar con relojes inteligentes que hay actualmente, Xiaomi. Si no, se puede tomar de manera manual en la arteria radial. La arteria radial se encuentra entre el surco de la apófisis estiloides del radio y el tendón del palmar mayor. Entre la apófisis estiloides del radio, que sería este que estoy marcando con rojo, y el tendón del palmar mayor, que liga por acá abajo en el centro de la mano, que suelen observarse bastante bien en la muñeca, se arma un surco, y en ese surco pasa la arteria radial. Sino también puede ser evaluada en la arteria carótida, al lado de la región de la garganta, o por debajo del ángulo de la mandíbula, en la región cervical anterior, ¿sí? Anterolateral. Se dice habitualmente que lo ideal es reposo, ¿sí? Lo ideal es reposo, o si vos vas a tomar un test aeróbico, querés tomar la frecuencia cardíaca post-test, lo ideal es tomarlo en la arteria radial. Sin embargo, en la práctica cotidiana es mucho más sensible durante el ejercicio evaluar en la arteria carótida. Sin embargo, puede haber una diferencia de 2 a 3 latidos entre la arteria carótida y la arteria radial, y eso se debe a que la arteria carótida se encuentra
más cerca del corazón que la arteria radial, que se encuentra más distal en la extremidad superior. ¿Cómo evaluarla? Bueno, pues se dice casi siempre en los post-test, ¿sí? En los post-test se evalúa, eh, se evalúa 15 segundos, o sea, en 15 segundos multiplicas por 4, ¿sí? El valor de latidos, de pulsos, en 15 segundos multiplicado por 4 y te da la frecuencia cardíaca por minuto. Si querés tomar la frecuencia basal, que es la frecuencia en reposo, tenés que tomarla en 1 minuto completa. Y intraesfuerzo, o sea, durante el ejercicio, podrías tomar la frecuencia cardíaca en 6 segundos. Lo que tenés que hacer es, lo tomo en 6 y lo multiplico por 10, y me da el valor de la frecuencia cardíaca por minuto. Hay un montón de fórmulas de frecuencia cardíaca. Hoy la más aceptada es esta que vemos acá, pero la más fácil de acordarse es la de 220 menos la edad. ¿Sí? 220 menos la edad es la más fácil de recordar. Sin embargo, algunos autores indican que 207 menos 0,7 por edad tiene una mejor validez, una mejor fiabilidad y una mayor objetividad. Bueno, discusiones aparte, la realidad es que en la práctica estamos hablando de 3, 4, 5 latidos que tienen una variancia, no solo por la fórmula matemática, sino también tienen una variancia por un montón de factores, factores psicológicos, consumo de estimulantes como puede ser la cafeína, estar deshidratado, la temperatura corporal, las horas de sueño, el nivel de fatiga, miles y miles de factores. Y por eso para mí, desde mi perspectiva, hablar de una diferencia de 3, 4, 5 latidos me parece irrelevante. Pero bueno, esta fórmula predice lo que se llama la frecuencia cardíaca máxima. Técnicamente, lo ideal para saber cuál es la frecuencia cardíaca máxima de una persona, hay que hacerse una ergometría. ¿Sí? Normalmente en una prueba de esfuerzo incremental, como es una ergometría, se puede determinar si el alumno es sano y no llega a lo que se llama un esfuerzo pico, sin un esfuerzo absoluto máximo, se podría determinar la frecuencia cardíaca máxima de un sujeto tolerable en un esfuerzo incremental. Y ahí podríamos saber la verdadera frecuencia cardíaca máxima. Sin embargo, poner a muchos alumnos a hacer ergometrías y además tener las bicis ergométricas o las cintas ergométricas es muy difícil. Por lo tanto, es mucho más sencillo sacar la frecuencia cardíaca a través de una fórmula predictiva. Por ejemplo, este sujeto de 42 años, tendremos que resolver 0,7 por 42, nos da un índice, una variable, y luego restamos 207 menos esa variable, y nos va a dar que el alumno tiene 177 pulsaciones máximas. Si lo redondeamos al inmediato superior, este alumno de 42 años tiene 178 pulsaciones máximas para trabajar. ¿Sí? Ese sería su 100% de trabajo. ¿Qué es la frecuencia cardíaca de reserva? La frecuencia cardíaca de reserva nos indica a nosotros la diferencia entre la frecuencia cardíaca máxima de un sujeto y la frecuencia cardíaca de reposo. Suponiendo que este sujeto tiene 178 pulsaciones máximas, debido a esta fórmula de evaluación, ¿sí? Imaginémonos que en reposo tiene 74, la diferencia del reposo con la máxima es lo que se llama como frecuencia cardíaca de reserva. ¿Sí? Frecuencia cardíaca de reserva. ¿Y por qué es importante saber esto en la práctica? Porque no es lo mismo sacar porcentajes de intensidad a partir de la frecuencia cardíaca de reserva que sacar porcentaje de intensidad a partir de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, supongamos el caso hipotético de que tenemos un alumno de 42 años que es abogado y súper sedentario. La variable es 42 años y la fórmula es la misma, ¿sí? Por lo tanto te va a dar 178, independientemente de la condición física del sujeto, ¿sí? Ahora, supongamos que tenemos un alumno de 42 años que es corredor, que es runner, ¿sí? Y acá la variable es la misma, la edad. Sin embargo, es un deportista de endurance,
Es un deportista de ultra resistencia. ¿Y qué es lo que va a cambiar entre el deportista de endurance de 42 años y del abogado sedentario en este ejemplo hipotético? Lo que va a cambiar es la condición física. ¿Cuál es una de las grandes adaptaciones a la carga aeróbica? Una de las grandes adaptaciones a la carga aeróbica es lo que se conoce como bradicardia fisiológica, que es básicamente valores de frecuencia cardíaca en reposo mucho más bajas debido a un aumento en el tono vagal y a una disminución en la respuesta simpática. ¿Esto qué provocaría? Provocaría, por ejemplo, que el sujeto de 42 años que es corredor, en vez de tener 74 pulsaciones por minuto en reposo, quizás tiene 50 pulsaciones por minuto en reposo. ¿Y dónde finca la diferencia? Que si yo tengo 50 pulsaciones de minuto en reposo y 178 pulsaciones por minuto máximas, ¿sí? Yo voy a tener en realidad una frecuencia cardíaca de reserva de 128 pulsaciones por minuto. Por lo tanto, estimar la intensidad aeróbica a partir de la frecuencia cardíaca de reserva en sujetos entrenados es mucho más fiable, válido y objetivo que estimar las frecuencias, el porcentaje de frecuencia cardíaca a partir de 178 pulsaciones por minuto. Vamos a dar un ejemplo, para que se entienda esto. Voy a buscar la calculadora. Bien, imaginemos que tenemos un alumno que quiere salir a correr y se compra un cardiotacómetro, un pulsómetro, o capaz que tiene un reloj inteligente que le mide la frecuencia cardíaca, divino. En este ejemplo hipotético, nuestro alumno tiene 178 pulsaciones por minuto máxima, ¿sí? En este caso hipotético, nuestro alumno era un hombre sedentario, ¿sí? Y suponete que nosotros queremos que corra al 70% de su máximo. Entonces, ¿qué hacemos? 0,70, este valor 70 sería el máximo, y bueno, entonces hacemos 168 por 0,70. Bueno, entonces este alumno va a correr a 124,6 pulsaciones, o sea, 125. ¿Sí? 125 pulsaciones por minuto. Bien. Suponete que buscamos un margen de trabajo para este alumno. Y decimos, bueno, 178 por 0,85. O sea, el margen de trabajo que queremos es entre el 70 y el 85. En esa zona queremos que corra este alumno. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces hacemos 178 por 0,85. Excelente. 151. 151,3. Bueno, pero lo redondeamos. O sea que, si yo agarro a este alumno hipotéticamente, y le digo, bueno, vamos a salir a correr media hora, y yo quiero que vos corras entre 125 y 150 latidos por minuto. Si vos corres por debajo de esa variable, estás corriendo lento, y si la frecuencia cardíaca está por arriba de la máxima que yo planteo, estás corriendo muy rápido. Y en todos los casos yo necesito que vos estés en estos rangos. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se saca la frecuencia cardíaca de entrenamiento a partir de la frecuencia cardíaca de reserva? ¿Cómo se saca? Muy bien. Este que está en negro, sería a partir de la frecuencia cardíaca máxima. Y este que vamos a hacer en rojo, si la computadora me deja. Y este que vamos a hacer en rojo va a ser a partir de la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Sí? Bien. La fórmula me dice porcentaje de la intensidad por, ¿sí? Porcentaje de intensidad por frecuencia cardíaca de reserva por frecuencia cardíaca de reposo. En el ejemplo hipotético que habíamos hecho, nuestro alumno, queremos que el alumno trabaje al 70% de la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Sí? Bueno, mayúscula que
ponerlo a esto. Bien. Y a esto, por la frecuencia cardíaca de reserva. Entonces, ¿cuánto nos daba la frecuencia cardíaca de reserva de este alumno? 128 pulsaciones por minuto, porque era el corredor. ¿Sí? Bien. Y ahora, más la frecuencia cardíaca de reposo. En el ejemplo hipotético, este corredor corre a, por ejemplo, 0, era 50 pulsaciones por minuto en reposo. Bueno, vamos a hacer el matemático. Vamos a hacer 70 por 128. Más 50. Perdón, me olvidé de ponerle el decimal. Bueno. 0,70. ¿Sí? Vamos de nuevo. No me daba nunca el número, porque es la regla de 3 simple lo que tenemos que hacer. ¿Sí? 0,70 por 128. ¿Eh? Nos va a dar 89. 89 más 50. 139 pulsaciones por minuto. Y después vamos a hacer 0,85, que es el porcentaje que yo quiero, por máximo 128, más el reposo. Bueno, vamos a hacerlo. Y entonces vamos a tener 0,85 por 128 más 159 latidos, 158,8, pero bueno, 159 pulsaciones por minuto. O sea que en criollo, si nosotros planificamos a partir de la frecuencia cardíaca máxima, mirar las variables. Correr al 70% de la frecuencia cardíaca máxima y al 85% de la frecuencia cardíaca máxima implica entrenarse entre 125 y 150 latidos por minuto. ¿Sí? En cambio, correr al 70% de la frecuencia cardíaca de reserva y al 85% de la frecuencia cardíaca de reserva supone correr entre 140 y 160 latidos por minuto. Entonces, y acá viene lo importante, Goni. Cuando los sujetos son sedentarios, la carga aeróbica, a partir de la intensidad cardíaca, se planifica a partir de la frecuencia cardíaca máxima, que sería esta de acá. Mientras que si los sujetos están entrenados, la carga aeróbica se planifica a partir de la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Y por qué? Porque la frecuencia cardíaca de reserva tiene en cuenta tu nivel de condición física aeróbica. ¿Por qué? Porque las personas que están entrenadas aeróbicamente presentan menores niveles de frecuencia cardíaca en reposo. Otra variable muy utilizada en el deporte y en el fitness es la famosa escala de Gunnar-Borg. En teoría, la escala de Gunnar-Borg estaba correlacionada con la frecuencia cardíaca, ¿sí? Llamado también habitualmente como percepción subjetiva del esfuerzo, en donde tenemos esfuerzos muy ligeros, muy ligeros, muy ligero, ligero, algo duro o moderado, duro, muy duro, y extremo o muy duro. Normalmente chequea la escala, va de 6 a 20, o sea, de 60 pulsaciones a 200 pulsaciones, que según algunos autores, esa sería la frecuencia cardíaca máxima de todo ser humano, normalmente, aunque en el mundo del deporte se han registrado valores superiores a 200 latidos por minuto, ¿no? Pero
Gunnar Borg, en su momento, hace muchísimos años, más de 40, 50 años, uy, perdón, Moni, estaba sonando el celular, en su momento él estipulaba que más o menos la mayoría de los mortales tenía un valor de 200 latidos máximos. Bien. En la práctica, ¿cómo sería la cosa? En la práctica sería, para unir la escala de Borg con la frecuencia cardíaca, podríamos, si nuestro alumno es un alumno entrenado, plantearnos 140 pulsaciones por minuto, ¿sí? Que equivalen al 70% de la frecuencia cardíaca de reserva, ¿vale? Bien. En este rango, si usamos la escala de Borg, el alumno tendría que andar en la zona de algo duro, moderado, y duro, o en realidad moderado, ¿sí? Es decir, que en esta zona el alumno le tiene que costar hablar. Cuando va corriendo el alumno le cuesta hablar, pero no es un le cuesta hablar difícil, es solamente moderado el esfuerzo, es tolerable. Y si nos vamos a este rango, 0,85, 160 pulsaciones por minuto, el alumno debería llegar a trotar en zona de duro y muy duro, que es una zona donde el ejercicio se percibe como agotador. Entonces, entre moderado y duro, pero no extremadamente duro, es la zona de percepción. ¿Y cómo te das cuenta? Sencillo, sencillo, sencillo. Normalmente, el moderado está en zona 4 y 5, ¿bien? Y el duro en zona 5, 7. Entonces el alumno, ¿qué va a sentir? Que el ritmo es moderado, que el esfuerzo no es ligero, que la respiración es activa, puede hablar, tiene algo de dificultad. Y cuando se mete en la zona dura, la respiración es exigente, hay disnea, le cuesta hablar, puede pronunciar algunas palabras, pero no puede hablar. O sea, no podría ponerse a hablar. Puede pronunciar palabras, pero no puede hablar. La respiración es exigente, y esa sería la zona de intensidad correlacionada entre la escala de Borg y la percepción subjetiva, y en este caso la frecuencia de reserva. Vamos al otro ejemplo. Si lo hiciéramos a partir de la frecuencia cardíaca máxima, en este caso hipotético del abogado sedentario, estaríamos en 124, 125 y 150 pulsaciones por minuto. Entonces este alumno estaría más o menos en la zona ligera, ligero, ligero, 12, ligero, y en la zona de duro, entre ligero y duro. O sea que cuando él salga a correr, este abogado puede trotar entre una respiración normal, habla contento, el esfuerzo es ligero, 3, ponele, un 3 acá, ¿sí? Y se puede ir a una zona moderada y hasta puede hacer algunos toquecitos en la zona exigente. ¿Eh? ¿Y eso qué nos indica a nosotros? Nos indica una buena respuesta subjetiva ante una carga impuesta que es la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Esto es lo que se llama control de la carga interna. Control de la carga interna. Y usando los modelos de umbrales ventilatorios, por ejemplo, este alumno, hipotético, ¿no? Que era corredor, queríamos que corra entre el 70 y el 85, ¿sí? Bueno, chequea que este alumno va a estar corriendo entre el primero y segundo umbral ventilatorio y va a estar trotando al 80-85% del consumo de oxígeno. O sea que esto se llama ¿cómo se llama esto? Potencia aeróbica. Hay un alto consumo de glucosa en esta zona, en la zona 2. ¿Qué ventaja tiene entrenarse en esa zona 2? Que la zona 2 es la zona del umbral anaeróbico, que utiliza fibras lentas y fibras rápidas. Si este corredor, por ejemplo, no fuera un runner, pero fuera un futbolista, sería una buena intensidad para reclutar fibras de contracción rápida en el modelo trifásico de Skinner y McClellan. ¿Sí? En cambio, en este ejemplo hipotético de un abogado, ¿sí? Sedentario, siempre estamos hablando de ejemplos hipotéticos, ¿no? Que está entre 125 y 150 latidos en la sesión, si nos vamos a este esquemita, está más o menos, en función de la frecuencia cardíaca máxima, entre la zona 1 y la zona 2. ¿Sí? Y entonces va a estar entre el umbral ventilatorio 1 y el umbral ventilatorio 2. ¿Y eso qué te indica a vos? Que este alumno va a estar en la fase aeróbica pura, donde hay consumo de grasas
no hay demasiada exigencia en lo que es la potencia aeróbica, y hay un fuerte reclutamiento de fibras de contracción lenta, y en algunos momentos vas a tener una mayor intensidad, ¿sí? Donde va a haber algún tipo de reclutamiento, ¿sí? De fibras rápidas. Para eso sirve, y es, aunque no lo parezca, porque uno cuando no se dedica a esto, uno dice, nada, ¿cómo puede ser que entrenemos así? Se hace el control de carga, hoy se puede hacer con celulares, con cardiotacómetros, los alumnos inclusive que no se pueden tomar la frecuencia cardíaca, van viendo la percepción subjetiva y van anotando la distancia. Entonces vos le pedís que anote la distancia, el tiempo que tardó y la percepción, y en alguna clase le chequeas la frecuencia y empezás a detectar en qué zonas aeróbicas el alumno está entrenando, y es algo increíblemente útil y que todo el mundo debería saber si pretende entrenar la resistencia aeróbica. ¿Qué es la VAM? La VAM es la velocidad aeróbica máxima, ¿sí? Hoy la verdad que ya, yo cuando me recibí PF, yo me recibí preparador físico en el año 2007, ¿sí? En el año 2007 todavía no existían los celulares, creo que los primeros que salieron fueron los BlackBerry, bueno, esas cosas, pero no existían, teníamos, me acuerdo, los Nokia 1100, los Motorola. Bueno, digamos que la única manera de hacer controles de carga eran con relojes especializados de running, carísimos en ese momento. Siguen siendo caros, pero en ese momento eran como más costosos porque eran más exclusivos. Cardiotacómetros que también eran bastante exclusivos, y además tenías que tener computadoras portátiles, que en ese momento tampoco era tan común tener notebook, era más común usar PC y todo eso. De tal manera que cuando yo me recibí, aprender a establecer las velocidades aeróbicas máximas era muy importante. De hecho, yo recuerdo un trabajo que hice con un maratoniano, un medio maratonista en realidad, de 21K, planificando meses con la velocidad aeróbica máxima, con todo el tiempo con la calculadora, ¿sí? Eh, Hoy la verdad que es muy, pero muy sencillo, porque con los relojes, inclusive con los celulares, vos ya podés establecer la velocidad aeróbica máxima, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo sería la cosa? Tenés que tomar un test, el test que vos quieras, puede ser un test por distancia y que te dé el tiempo, por ejemplo un test de Cooper, o puede ser un test, eh, perdón, el test de Cooper es un test por tiempo que te da la distancia. Vos tenés la variable tiempo y lo que sacas es la distancia. Por ejemplo, el test de Cooper es 12 minutos corriendo, la mayor distancia posible, ¿sí? La X sería la mayor distancia. El test de 1000 metros es muy sencillo, es básicamente la distancia, 1000 metros, y sacar el tiempo. Bueno, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Suponer que tomamos el test de 1000 metros, que es el que más usamos los preparadores físicos en casi todos los deportes. Si no usas el yo-yo, fútbol, hockey, usamos el 1000 metros, ¿sí? Test de 1000 metros, el Clisouras, nunca falla. Sobre el test de 1000 metros, vos sacás la distancia. Ejemplo hipotético, ¿sí? Ejemplo hipotético. Todo depende de cada alumno, ¿no? Suponete que tu alumno da 3 minutos 50 segundos. ¿Eh? Entonces vos tenés que, acá, que esto es el 100% de la VAM de este alumno, de la velocidad aeróbica máxima, porque es lo máximo que puede dar en 1 kilómetro tu alumno. Ahora, ¿para qué serviría esto? Para sacar porcentajes. ¿Cómo sería la cosa? Muy, muy sencillo. ¿Bien? Tendríamos una primera cuestión, una primera aproximación, ¿cuál sería? Que hay que transformar estos 3 minutos 50 en completamente segundos. 60 más 60, 120, más 60, 180, más 50, 230. Entonces, 230 segundos equivalen al 100% de la A. Perfecto. Ahora tenemos que sacar las intensidades aeróbicas. ¿Cómo lo hacemos? Queremos que el alumno corra más lento. Entonces, en el matemático, ¿cómo sería? Por ejemplo, yo quiero que corra el 70% de su velocidad aeróbica máxima. Entonces, cuando yo haga el matemático, tengo que hacerlo
a un 100%, perdón, a la diferencia del máximo que me queda entre lo que yo pretendo y su máximo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de 70 sobre 100? 30. Entonces, ¿cómo va a ser el matemático? 130. ¿Sí? Este va a ser el matemático. Entonces hacemos la regla de tres simples. Si el 100% es 230 segundos, es decir, 3 minutos 50, ¿cuánto será el 130? ¿Cuánto será 130? ¿Sí? Entonces hacemos 130 por 230 dividido 100. ¿Cuánto nos va a dar? 299 segundos. ¿Y cuánto es 299 segundos? Es 60 más 60, 120, más 60, 180, más 60, 240, y por lo tanto vamos a tener 4 minutos 59 segundos. ¿Eh? Eso va a ser el 70% de la BAM de este alumno. Entonces, ¿yo qué le voy a pedir? Cuando salga a correr, cuando el alumno salga a correr, le voy a pedir, de manera muy sencilla, que cada kilómetro, cuando él vaya corriendo y tenga el GPS activo del celular, que él vaya chequeando que está corriendo 5 minutos del kilómetro. ¿Por qué? Porque 5 minutos del kilómetro me da a mí la referencia de que está corriendo al 70% de su máxima velocidad aeróbica. Y eso es súper importante, porque si yo quiero generar determinadas adaptaciones metabólicas de resistencia, yo tengo que aprender a correr con determinados ritmos de carrera. ¿Sí? Esto es fundamental, fundamental. Sin esto, y está entrenando un corredor, no hay entrenamiento. Por estos lugares del mundo, y esto no es así en Europa y tampoco es así en Estados Unidos, esto es muy típico de Sudamérica, debido a que en Sudamérica hemos mamado un poco la formación alemana de entrenamiento, especialmente de la Alemania soviética. ¿Sí? En Europa, en España, se usa mucho el modelo de umbrales, que es el modelo trifásico de Skinner y McClelland, y en Estados Unidos se utiliza el modelo por umbrales. ¿Sí? Le han hecho algunas adaptaciones, está el modelo Dipper, el modelo de plano bioenergético, bueno, son todas adaptaciones, pero son todas iguales. Más, algunos autores hablan de hasta 10 áreas funcionales aeróbicas. Sin embargo, nosotros en este lado del mundo conservamos los modelos alemanes que nos hablan de 4 áreas funcionales aeróbicas. El regenerativo, que es un aeróbico de muy baja intensidad, que se percibe donde el alumno habla fácil, habla contento, y hay consumo de ácidos grasos y de lactato, ¿sí? Para fomentar lo que es el ciclo de Cori por un lado, y por otro lado la oxidación de lactato en las mitocondrias del corazón, de los riñones, e inclusive en el metabolismo de las neuroblias y el cerebro. ¿Sí? Después tenemos el subaeróbico, donde la percepción es de moderado a algo duro, y el alumno puede hablar normal, y estamos hablando de duraciones de 30 a 90 minutos si la actividad física es la carrera, el trote, y estamos en lo que se llama la zona Fat Max, que es la zona de máxima quema de grasas. Luego tenemos el superaeróbico, donde el alumno habla duro, ya habla entrecortado, la cosa se pone difícil, el combustible principal es la glucosa, y si hablamos de carrera, hablamos de 20 a 40 minutos. ¿Sí? Y finalmente tenemos el VO2 máximo, consumo máximo de oxígeno, donde el alumno siente el esfuerzo muy duro, extremo, y no puede hablar, y no se puede sostener más de 10 a 20 minutos, y el consumo principalmente es de la glucosa. Normalmente los porcentajes de la frecuencia cardíaca están muy asociados a los porcentajes de la BAM, o sea que si vos planificás las cargas por BAM o las cargas por frecuencia cardíaca máxima, andan más o menos similares. ¿Sí?
Y la duración va a depender también de la disciplina, si te dedicas al deporte. Por ejemplo, siempre se dice que en ciclismo se multiplica por 4, o sea, que un subaeróbico por 4 en ciclismo, mínimo es 2 horas, ¿sí? Y máximo 4 horas, 6 horas. Entonces, entre 2 a 6 horas es un subaeróbico en ciclismo. Y en natación se divide por 4. ¿Sí? Entonces, si nosotros dividimos con el 30 dividido 4, estamos hablando de, la verdad que no soy matemático, pero estaríamos hablando de 6 minutos. Y si dividimos 90 dividido 4, estaríamos hablando de como mucho 20 minutos, más o menos. ¿Sí? Y así en cada uno. ¿Sí? Natación se divide por 4, ciclismo se multiplica por 4. Como una estrategia simple para sacar las duraciones entrenables en determinados deportes de endurance. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión de esto? Es que el regenerativo y el subaeróbico consumen mucha grasa, pero activan principalmente las fibras de contracción lenta. Por ejemplo, el regenerativo y el subaeróbico en los deportes como fútbol, hockey, handball, rugby, son modelos que vuelven lento a los deportistas y les generan un gran gasto energético. Está bien, les permite conservar la glucosa como combustible, pero les impide desarrollar alta potencia aeróbica. Entonces, es un modelo que no es malo, pero no es completo para la preparación física de un sujeto. ¿Sí? En cambio, el modelo basado en el superaeróbico y el VO2 máximo en deportes como fútbol, hockey, handball y demás, son modelos que reclutan fibras de contracción rápida, utilizan mucha glucosa, utilizan la glucólisis oxidativa y la glucólisis rápida, es decir, que hay una interacción entre los procesos oxidativos, ¿sí? Aeróbicos, y los procesos anaeróbicos o la utilización de la glucosa a nivel citoplasmático. ¿Y eso qué te permite a vos? Una mayor potencia aeróbica, porque le enseñás a las fibras musculares a utilizar combustible a altísima velocidad.